El pasado 6 de septiembre, 6 presidiarios vinculados a la resistencia palestina escaparon de la cárcel de alta seguridad de Gilboa en el noroeste de Israel a través de un túnel. Entre los presos políticos se encontraban exmilitantes del ala militar de Al-Fatah, la Yihad Islámica. La fuga sirvió de excusa para que Israel desplegara un contingente de aviones y tropas militares para la búsqueda, que finalmente acabó con la recaptura de los 6 militantes palestinos. Diversas ONGs, movimientos sociales, políticos y ciudadanos palestinos han comparado este despliegue de las fuerzas militares con los métodos de extorsión y represión similares a los cárteles de droga y de la mafia. Por su parte, diversos movimientos de la resistencia palestina, entre ellos Hamás, consideran este escape como una victoria sobre la ocupación israelí. Como sea, esta operación de escape ha puesto el tema de las prisiones israelíes en cuestión, donde, según algunos informes, más de 4.000 palestinos viven en condiciones infrahumanas. Algunas de las preguntas que están sobre la mesa. ¿Cuál debe ser la respuesta del mundo ante este escenario de violación de derechos humanos en las cárceles israelíes contra presos políticos palestinos? ¿Qué impide que Israel responda ante el derecho internacional? ¿Y qué papel juega la ONU y los organismos multilaterales que deberían ser vinculantes en casos como este? Israel, cárcel, represión y decadencia. Pongamos el punto en la I. Excluidos del debido proceso y condenados en su mayoría a cadena perpetua, al menos 4.650 presidiarios palestinos sobreviven en condiciones infrahumanas en las cárceles israelíes. Un informe publicado por la Sociedad de Prisioneros Palestinos indicó que de esta población, al menos 200 son menores de edad. Según UNICEF, estos niños están sujetos a crueldad severa, juicios injustos y trato inhumano, amenazando el futuro de esta población carcelaria, lo cual representa una violación de las leyes y normas del derecho internacional y la Convención sobre los Derechos del Niño. En el marco de la COVID-19, el organismo indicó que las cárceles no cumplen con los requisitos para evitar la propagación del virus, por lo que se ha pedido la liberación inmediata de estos menores de edad. No obstante, Israel ha hecho caso omiso a estos llamados, pese a existir pruebas que confirman el estado paupérrimo de estas cárceles. El total de mujeres palestinas en las prisiones de Israel ronda aproximadamente la cifra de 40. Muchas de ellas, en reiteradas ocasiones, han denunciado las constantes humillaciones y abusos sexuales a las que han sido sometidas. El Grupo Palestino de Apoyo a Presos afirmó que los grupos carcelarios israelíes han hecho del abuso sexual una herramienta para presionar a las presas durante las sesiones de interrogatorio. Primero hay que mencionar que el Estado de Israel mantiene una ocupación ilegal, una ocupación militar y somete a la población civil palestina a un régimen apartheid y que por supuesto está llevando una limpieza étnica en el territorio palestino. Esto ya va hace más de 70 años, donde hay un sinnúmero de resoluciones de Naciones Unidas, del Consejo de Seguridad, condenando y llamando a Israel a terminar la ocupación ilegal del pueblo palestino. Y estos son presos políticos, finalmente. La gran mayoría de ellos son jóvenes. La gran mayoría de ellos fueron detenidos en alguna protesta, en alguna situación en donde se estaban defendiendo. Solamente podemos recordar lo que sucedió en Jerusalén, en el barrio antiguo, donde Israel, a través de otra política ocupacional, ¿cierto?, para demoler las casas de los palestinos, utilizan esa herramienta para poder generar la limpieza étnica, ¿cierto?, para poder exterminar y sacar a la población civil palestina, y obviamente los palestinos tienen que actuar, de resistir, como lo dice el mismo derecho internacional.
La mayoría de las presidiarias enfrentan cadena perpetua bajo argumentos írritos como relaciones sexuales ilegítimas con miembros pertenecientes a la resistencia palestina. Mientras la comunidad internacional pide la liberación de los presos y detenidos en todo el mundo, el Estado de Israel, que mantiene una ocupación prolongada desde 1967 sobre el territorio palestino, no ha tomado ninguna medida respecto a la excarcelación. Al contrario, las detenciones masivas y los arrestos arbitrarios siguen aplicándose en territorio palestino. Según la Organización de Derechos Humanos israelí B'Tselem, indicó que más de 1 millar de personas están arrestadas en dependencias militares israelíes bajo detención administrativa, lo que en la práctica significa que no son ni serán juzgados por los tribunales. Entre tanto, los 4.560 ciudadanos palestinos encarcelados fueron juzgados sin cargo ni juicios, fundamentado en pruebas no divulgadas y prohibidas de ver por el abogado defensor de los detenidos. Luego de que se diera a conocer la fuga de la cárcel israelí de alta seguridad de Gilboa en territorio ocupado por Israel, las fuerzas militares de Tel Aviv iniciaron una serie de maniobras represivas en Cisjordania. Incursiones militares, traslados, agresiones, golpizas, toques de queda, empeoramiento deliberado de la calidad de los alimentos fueron los mecanismos de guerra utilizados contra los palestinos, quienes catalogan estos ataques como venganza y castigo colectivo. Israel nunca ha respetado el derecho internacional, por lo que acabo de mencionar, y también porque tiene muy buenos aliados. Recordemos que su principal aliado es Estados Unidos, donde Estados Unidos es parte de Naciones Unidas, de la Asamblea General, del Consejo de Seguridad, donde tiene derecho a veto. Y cuando hay un derecho a veto en un Consejo de Seguridad para sancionar a Israel a través de una resolución del Consejo de Seguridad, que es el organismo más importante que existe, donde se generan efectivamente las resoluciones de condena, pero también no solamente de manera pragmática, sino también de manera donde la condena no solamente queda en un papel, sino se puede ejecutar. Estados Unidos siempre bloquea todo tipo de sanciones a las prácticas coloniales y del régimen apartheid de Israel. Y eso ha sido permanente en el tiempo. Por lo tanto, hay una cierta o una inmunidad completa a las prácticas que realiza el Estado de Israel. Analistas coinciden en que la fuga de los 6 palestinos deja en evidencia la vulnerabilidad del sistema de cárceles israelíes. Esta imagen de infalibilidad de su sistema de prisiones ante los ojos de la comunidad internacional se deteriora constantemente. La fuga de los presidiarios y las diversas huelgas de hambre dentro de las cárceles israelíes representan una victoria para el pueblo palestino, quien inmediatamente tomó las calles en apoyo de sus combatientes. Una victoria simbólica para los pueblos asediados por Tel Aviv, según declaraciones de la Yihad Islámica y Hamás, el movimiento de resistencia islámica palestina. Centenares de palestinos en varias partes de Cisjordania ocupada y la Franja de Gaza salieron a las calles a expresar su apoyo a los 6 prisioneros políticos fugados, que con una cuchara lograron cavar un túnel y desafiar el aparato invasor de Israel. Según informan medios locales, el gobierno de Israel desplegó su fuerza policial dejando un saldo de más de 200 heridos. Mientras las protestas sucedían en territorio palestino, el gobierno de Israel realizó una serie de ataques con misiles en Gaza, Cisjordania y Jerusalén, haciendo caso omiso a los llamados de la ONU. El movimiento de resistencia islámica palestina, Hamás, indicó que estas series de ataques continuadas demuestran la capacidad de Israel para frenar la resistencia palestina y tratar de encubrir su fracaso en la fuga de los presos palestinos políticos. Es sin duda heroico, porque finalmente lo hicieron con una simple cuchara.
una cuchara de sopa, una cuchara común y corriente que todos tenemos en la casa. Fue una cuchara oxidada donde se demoraron un poco más de 2 meses en generar esta excavación, 6 palestinos, y esto sin duda generó eh, una fuerza tanto dentro de la cárcel, por supuesto, y eso fue un mensaje que se entregó también a la población palestina, de que teniendo todo en contra nuevamente, es posible, es posible luchar contra el Estado ocupante. Y sin duda son heroicos, sin duda ha sido un hecho que muy heroico, donde la población palestina celebró esto como una victoria, a pesar de la ocupación permanente, de la violación de los derechos humanos, de las detenciones de jóvenes palestinos y administrativas, la demolición de casas, la construcción de un muro y que la ocupación del día a día continúa. Entonces, y que han sido privados de libertad. Y esto ha generado finalmente una pequeña esperanza de que resistir es un derecho legítimo dentro del derecho internacional, ¿cierto? Extorsión, chantaje, amenazas y torturas a familiares fueron los métodos utilizados por Israel para la captura de los prisioneros fugados. Ya recapturados los 6 fugitivos, se conocen historias de tortura y represión del sionismo. Destaca entre ellas la historia del reconocido preso Zakaria Zubeidi, uno de los líderes de las Brigadas de los Mártires de Al-Aqsa, rama militar del movimiento palestino de liberación nacional Al-Fatah, quien, tras ser recapturado, habría sido sometido a las formas más duras de tortura, con electricidad y todo tipo de maltratos psicológicos y físicos. El 13 de septiembre fue declarado con muerte cerebral. Otro caso es el del fugado Hassan Shokae, quien tuvo que entregarse luego de que un contingente militar tomara como rehén a su esposa para obligarlo a entregarse a los militares. Prácticas comunes que son invisibilizadas por todos los medios de comunicación hegemónicos. En 1977, el medio de comunicación Sunday Times de Londres publicó una investigación fundamentada en la declaración de 44 palestinos en 7 centros de reclusión carcelaria, donde reveló la tortura sistemática como una herramienta institucionalizada y arraigada en la política carcelaria de Israel. Según la investigación, los carceleros ponían capuchas y vendaban los ojos a los presos y les colgaban las muñecas durante un tiempo prolongado. A la mayor parte les golpeaban en los genitales o les vejaban sexualmente. A otros les aplicaban shocks eléctricos. A los presos los metían en armarios construidos ex profeso de 60 centímetros de lado y una altura de 50 centímetros con púas de hormigón en el fondo. Los maltratos, incluidas las palizas prolongadas, son universales en las cárceles y centros de detención israelíes. El medio británico concluyó que la práctica de tortura sistemática no puede reducirse a labor de policías maleantes, puesto que esta está extendida en los servicios de seguridad e inteligencia israelíes. En lo referente a las torturas, son informadas por el Shin Bet, equivalente al FBI de los Estados Unidos, al gabinete del primer ministro. Ulterior, la inteligencia militar da cuentas al ministro de Defensa, quien asigna un grupo paramilitar en cada cárcel. El objetivo, obtener las confesiones de los detenidos. Está corriendo una limpieza étnica, hay un régimen apartheid, hay violaciones de derechos humanos a la población civil palestina y también el Estado colonizador, ¿cierto? El Estado de Israel no respeta el derecho internacional,
no respeta sus propias leyes incluso, por estas leyes administrativas, donde finalmente lo que hace permanentemente en el tiempo y su forma de actuar es violar los derechos humanos permanentemente. Ellos dicen tener un centro de justicia, un poder judicial, ¿cierto? Pero finalmente lo que menos tiene es justicia. Más de 1.400 prisioneros palestinos en Israel iniciaron una huelga de hambre por el recrudecimiento de las medidas represivas en las cárceles en Israel. Todas las investigaciones realizadas en referencia a las cárceles apuntan a que son esencialmente políticas. Los reclusos son, por encima de todo, palestinos, sospechosos, acusados, sobre la base de confesiones bajo coacción. Aunque no existen estadísticas de la población penal, el número de presos que cumplen condenas largas en las cárceles del sionismo de máxima seguridad ronda con toda probabilidad los 3.000. Abogados estiman que cada año son encarcelados 20.000 palestinos. Dentro de la práctica o del día a día dentro de las cárceles israelíes, lo que existe es una violación sistemática de los derechos humanos, donde prácticas como la tortura y otras formas de poder reprimir, en este caso a los presos palestinos, es habitual, es algo permanente. Entonces, es lo que se ve a diario y es cosa de ver cómo salen los palestinos. Se les viola el derecho a la visita, derecho a la alimentación, derecho tan simple como una ducha, un baño, pero eso más allá de todas estas prácticas que en el día a día es tortura, lo que finalmente se genera es una práctica sistemática de la violación de los derechos humanos y que está fuera de lugar. Como te dije al inicio, hay 200 niños presos en las cárceles israelíes. Hay 520 detenidos que están esperando un juicio. Algunos de ellos superan los 5 años de espera y eso es ilegal en cualquier país democrático. La fuga de los 6 presos políticos palestinos de las cárceles sionistas dejó en evidencia 2 lecturas. La primera es que Israel, pese al apoyo que obtiene Estados Unidos y las potencias occidentales, no es infranqueable. Y en segundo lugar, puso de nuevo en la opinión pública el trato inhumano y la violación de derechos humanos a los que son sometidos diariamente los palestinos en las cárceles sionistas. Mientras nos conmovemos con la historia del holocausto nazi contra el pueblo israelí, los medios de comunicación hegemónicos y el lobby sionista mantienen oculto uno de los mayores crímenes de lesa humanidad contra un pueblo desprotegido y excluido del derecho internacional. La ONU ha emitido diversos llamados, pero no ha aplicado políticas concretas para frenar la masacre y la tortura diaria que vive el pueblo palestino, tanto en las calles de Cisjordania, Gaza, Jerusalén y en las cárceles israelíes. Mientras tanto, Israel anunció la implementación de planes de desarrollo para Gaza, anteponiendo su política económica por sobre la autodeterminación y soberanía del pueblo palestino, a vista y paciencia de la comunidad internacional. Pusimos el punto en la I.